El río Chubut es una fuente de vida que no solo da nombre a nuestra provincia, sino que además supo ser el hogar de las primeras plantas y habitantes del territorio. En el sector medio de la cuenca corre paralela al río la mítica ruta provincial número 12, puerta indiscutida para el ingreso a la esencia de la meseta chubutense. Bueno, el río Chubut tiene una larga historia de importancia en relación con el poblamiento. Está bastante estudiado desde la década del 80, desde el punto de vista arqueológico, la presencia de sociedades, de grupos cazadores-recolectores en la zona de Piedra Parada, de Paso del Sapo, de Piedra Parada hacia el lado de Hualjaina. Todo eso que se estudió ha permitido fechar que la presencia humana en ese área data de 5.000 años antes del presente. O sea, hace 5.000 años ya había allí grupos humanos que no tenían una instalación permanente, pero que sí hacían un uso temporario de algunos aleros y de algunos sitios, siempre muy próximos al río. Es otra familia, un apellido también vinculado a este lugar, es 1907. La historia remonta a un tal Agustín Pujol, o Puyol en catalán, que es un personaje emblemático en Madrid. Hay un museo a nombre de él. Bueno, este señor se ve que era un comerciante y bueno, desarrollaba el tema de la lana y de lo que nosotros acá en el campo le decimos los vicios. Él tenía una tropa de mulas, tenemos ahí unos registros de fotos que mandaron del museo, y armó 3 espacios, uno en Gastre, este que estamos ahora acá visitando, ustedes están visitando y estamos ahí compartiendo, y otro más en Colanconué. Eran ramos generales, ¿no? Hoy en día no, ya está. Y esa estructura que armaron en esa época es la que se conserva. Todos estos movimientos se daban a través de determinados vados, los campamentos se hacían cerca de las aguadas, cerca del río. Entonces todo esto sigue el río siendo un eje central que después se mantiene hacia fines del siglo XIX, cuando por un lado la presencia del Estado avanza militarmente contra los grupos aborígenes, instalando justamente la presencia del Estado, y por otro lado, creado el territorio nacional de Chubut, el gobernador Fontana, con pobladores que ya estaban en la zona del Valle Inferior, avanzan hacia la cordillera, siguiendo el curso del río y de lo que hoy es la Ruta 12, poniendo nombres a determinados, usando las rutas que transitaban los pueblos aborígenes y poniendo nombre a determinados lugares, como por ejemplo Paso de Indios, Cerro Cóndor, las ruinas, los altares. Entonces, bueno, va quedando todo nominado. Bueno, mi familia es de Río Negro, tiene mucho rasgo mapuche tehuelche, por parte de mamá y por parte de papá. Pero nosotros venimos de allá, de la zona de Río Negro. Yo nací allí, en Río Negro, en un paraje a 180 kilómetros creo de Yacobasi, llamado el Chaifur, mapuche, digamos, su nombre, que significa Cerro Hilachento, por sus bardas que son como hilachas. Bueno, así que eso significa el Chaifur. Allí nací. Nacimos en el campo y hasta muy entrada en edad estuvimos en el campo, hasta bueno, fuimos a la escuela y desde ahí seguimos un poco en el campo hasta que bueno, nos independizamos y vinimos a trabajar y ya formaron su familia. Yo logré estudiar en la escuela de Paso del Sapo, hicimos nuestra casa ahí, terminé mi secundario y actualmente trabajo en la escuela de Paso del Sapo, en la biblioteca. Así que estoy entre todos los libros, información. Y como me gusta esto de querer interesarme de dónde vengo y qué hacían mis antepasados, me queda justo, porque estoy ahí en el lugar donde puedo leer y rescatar mucha información. Mira, Paso del Sapo se llama así porque en el río Chubut no había puente y no había balsa para pasar.
Entonces, en cada lugar, cada tanto, había una persona que conocía bien el río, que vivía a la orilla, y bueno, acá a más o menos 6 kilómetros, vivía sobre la margen izquierda del río, vivía un hombre, y él conocía muy bien los pasos, y al hombre le decían el sapo. Entonces tenemos un lugar con historia, que para nosotros es casi toda, ¿no? Ese ramo general armado por este hombre, Agustín Pujol, en principios, ahí decía, del siglo XX. Luego fue cambiando de mano, en realidad que es Juan Cosmen, ese es otra persona clave en el desarrollo de este lugar, un asturiano también digo, de la península ibérica, otro ibérico, y que él también trajo familias, ¿no? Y ahí que hoy en día viven, y son los Raposeira, por ejemplo, la familia Rodríguez. Bueno, por ahí me olvidé, Cosmen queda, doña Marta, Pili, que son las hijas de don Juan Cosmen. Mis padres llegaron desde España en el año 1952, en el mes de noviembre. Y mi madre venía embarazada de mí. Yo soy hecho en España y armado en la Argentina. Nací en febrero. Y ellos llegaron a pedido, como se decía antes, una carta de pedido, allá donde estaban ustedes en lo de Giacomino. Ahí vivía don Juan Cosme, que era tío de mi madre. Entonces, en esa época en España, era la posguerra, había una miseria total, entonces se iban a la América. Y bueno, de acá los llamó su tío y se vinieron acá por eso. Hay un trabajo de arqueología, pero no de arqueología antigua, digamos, sino de arqueología del poblamiento histórico de los siglos XIX y XX, que ha hecho un relevamiento, la autora es María Laura Casanueva, y ella dice que, por lo que han podido comprobar, ha habido como un uso intensivo del sauce criollo a principios del siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, y en lo que ellos investigaron en restos de viviendas y demás, observaron que se utilizaba, si bien las viviendas eran de adobe o de bloques de piedra, sí se utilizaba para la estructura de los techos, para los marcos de las puertas y las ventanas, además que se usaba también en algunos casos como leña, y entonces que eso provocó que paulatinamente fuera desapareciendo. Últimamente uno de los proyectos más queridos que tenemos es uno que tiene que ver con el sauce criollo o Salix humboldtiana, que es la única especie de sauce nativa sudamericana. Y esta especie se distribuye desde México hasta la Argentina. Y en este río tenemos las poblaciones más australes. Por esto mismo, estas poblaciones genéticamente son extremadamente valiosas porque han estado aisladas de las otras poblaciones durante muchísimo tiempo. El sauce criollo es un linaje muy antiguo, se estima que tiene alrededor de 25 millones de años aproximadamente, y se habría originado en un ambiente tropical. Conocí el sauce criollo en Piedra Parada, un día de visita, de paseo con mi familia. Me llamó la atención que era diferente del resto, de lo que yo conocía, de lo normal. Y ahí, bueno, mi esposo me explicó, digamos, qué era el sauce criollo, y bueno, nada, ahí lo conocí, me gustó y vi la diferencia y supe que era autóctono. El sauce criollo se utilizaba para leña. Yo creo que el 90% se utilizaba para leña, y algunos tramos que se podía sacar un poste o una varilla se sacaba, pero era lo menos, porque aparte no es bueno, o no era tan bueno para madera, para enterrar, entonces siempre se utilizaba para leña. Sí. En toda la zona del río Chubut, desde las nacientes, desde el arroyo Las Minas, hemos prospectado las poblaciones
hasta los alrededores de Paso de Indios. Alrededor de 52 poblaciones en total fueron en las que trabajamos, identificando no solamente los sauces criollos, sino también los exóticos. Bueno, a partir del trabajo que hemos hecho desde la naciente del río Chubut, las poblaciones más al oeste que hemos encontrado son las de Costa del Chubut, donde hemos identificado individuos aislados y antiguos, son individuos grandes. En general están retirados del río y en malas condiciones ecológicas, digamos. Este proyecto se inicia en principio buscando identificar las especies de sauce invasoras de la zona. Y cuando estábamos haciendo estas investigaciones encontramos que en este área, en el río Chubut, estaban coexistiendo las dos especies. Entonces ya pasamos de la pregunta de identificar a las especies invasoras a tratar de ver cómo estaban utilizando el espacio, el sitio, las dos especies. En el año 1919, en el río Chubut solamente existía el sauce criollo. Entonces, para cuando llegaron los primeros pobladores blancos, la especie arbórea de la que obtenían tanto la leña como la madera era del sauce criollo. Y eso ha diezmado realmente las poblaciones a niveles críticos. Y actualmente, además, al llegar las especies invasoras, está produciendo otro fenómeno que es la hibridación. Entonces, esto realmente representa un problema porque está ocurriendo una ingresión de genes desde la especie invasora a la especie nativa. Y este tipo de problemas son prácticamente irresolubles, porque una vez que ingresan los genes es difícil, ¿cierto?, sacar esa composición genética de este pool de genes que tenemos en las poblaciones actuales. Este plantín lo adquirí donado por la Universidad de Esquel, por un proyecto. Va a tener un año y bueno, pasó el invierno, pasó heladas, pasó creciente del río y acá lo tenemos. El año pasado hicimos un proyecto, llevamos a cabo acá una plantación de sauces nativos, criollos, acá en Paso del Sapo. Fue una experiencia muy linda porque los chicos en realidad supimos valorar el árbol, contamos con muchos sauces y que el chico pueda, y los estudiantes puedan conocer, las personas también, el ciudadano pueda sacar esquejes de una planta madre, ya eligiendo el vigor, y después llevarla al vivero de la escuela, donde podríamos hacerle una buena cama para que pueda raizar. Fue algo que nosotros como ciudadanos de acá de Paso del Sapo no le dábamos importancia al árbol nativo, y que lleguen ustedes con esta información y contarnos de qué se trata, para nosotros fue una experiencia muy linda y muy buena. Yo le preguntaba a mi mamá, ¿no? Antes ellos tenían una planta y no era para que solamente le dé sombra o que no sé, o para leña o para tenerlo ahí, no, era algo que ellos adoraban. Lo sentían muy en el alma y nunca, más allá de podarlo quizás, lo cuidaban como su vida. Y cuando escuché esto del árbol criollo que está casi en extinción, es como cualquier cosa que se va extinguiendo, pero es una lástima, verdaderamente una lástima, porque ya hoy sí lo conozco. Hoy me puse más atención y caminando la costa del río Chubut, yendo al campo de mi esposo, vi que quedan algunos. También pude entender cómo se podría llegar a que surjan más plantas. Conocí un poco más de ese árbol y está bueno. Tendríamos que cuidarlo más entre todos y tomar conciencia que es algo hermoso para todos. Los sauces nativos del río Chubut, en su magnífica nobleza y sentido de comunidad, proporcionaron la vida y el establecimiento de los pobladores del río Chubut. Constituyeron reparo, sombra, calor, madera.
Este sentido de comunidad y pertenencia no puede estar ajeno a la reciprocidad. Hoy precisa nuestro respeto, amor y cuidado para no desaparecer.